Hola, lindo día. Primero que nada quiero agradecer el espacio. Mi nombre es María de los Ángeles Cos Cárdenas y les saludo desde la Universidad de Sonora. Y bueno, sin más preámbulos, doy lectura a mi ponencia, Violencia estructural en el huésped de Amparo Dávila. Amparo Dávila es considerada como una de las más grandes cuentistas de nuestros tiempos, y aun cuando su obra, en los últimos años, es estudiada por la crítica, la producción literaria de la autora fue un tanto relegada, incluso ignorada. Fue a partir del 2009 cuando el Fondo de Cultura Económica publica las obras completas de la escritora zacatecana que se abre una puerta para que su prosa y poesía se retomaran y los estudios en el campo académico empezaran a florecer. El huésped es un pequeño pero perturbador cuento que forma parte de su libro Tiempo destrozado, libro que vio la luz por primera vez en 1959 y que fue el tiempo, según Gutiérrez, del surgimiento de la nueva narrativa en México, que signará no solo un rompimiento, sino el derrotero y consolidación de una verdadera literatura que se proyectará en el ámbito internacional. A través de una atmósfera aparentemente cotidiana y tranquila, Amparo Dávila nos cuenta la historia de un matrimonio que vive en un espacio rural apartado de la sociedad y de toda civilización. En la casa que habitan la pareja y sus dos hijos, de quienes nunca se nos revelan sus nombres, y Guadalupe, la señora que se dedica al aseo, junto con su hijo Martín, se vive una supuesta tranquilidad. Lo cotidiano es trastocado cuando el esposo de la protagonista llega e impone en la vivienda a un ser monstruoso al que conoceremos como el huésped. La narradora dice que al llegar ese ser lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos y casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y las personas, ella, la narradora protagonista, se sumerge en un estado de ansiedad y consternación ante la imposición del marido. Entre el miedo, el peligro constante de muerte y el terror por la llegada de un ser animalizado a la casa del matrimonio, la vida de la protagonista, que de por sí no era feliz, se convierte en un espacio oscuro en donde se revelarán, conforme avanza la historia, todos los miedos, los silencios y frustraciones, así como las limitaciones propiciadas por el entorno patriarcal. Con este trabajo, en el que se abordarán algunas situaciones que tienen que ver con el deber ser femenino en la sociedad y en la familia como institución culturalmente establecida y aceptada, pretendo mostrar cómo es representada la violencia estructural en el huésped. Cuento en el que la narrativa de Amparo Dávila se asemeja, según Cota y Vallejos, al maestro del terror estadounidense Edgar Allan Poe, o a los maestros de cuento fantástico latinoamericano Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Pero esta mezcla entre lo fantástico y lo extraño, entre lo ficticio y lo real, que se amalgama con lo cotidiano, con personajes y vidas en apariencia comunes, hacen del cuento de Dávila algo peculiar y realmente extraordinario, que no necesita, dice Guillermo Gutiérrez, de emparentamientos para el reconocimiento a su originalidad y perfección en el dominio del cuento, pues la estética de su narrativa solo le corresponde a ella. El término violencia estructural fue acuñado por el sociólogo Johan Galtung en 1969 y retomado en los 90 por él mismo, en su libro Tras la violencia, reconstrucción, reconciliación, resolución, donde habla básicamente de los tipos de violencia, la visible o directa y la que se esconde detrás de ciertas estructuras sociales. La violencia estructural, al ser sumamente difícil de detectar, hace referencia, en el caso del texto enfocado en la estructura familiar, al tipo de violencia que se basa en el poder masculino, en donde la mujer se encuentra en una posición de subordinación con respecto del hombre. La familia, al ser una institución en donde las funciones son diferenciadas por los roles de género, que en esencia son patriarcales, favorece y perpetúa, valga la redundancia, al patriarcado. Por lo tanto, al recaer en la mujer el trabajo del cuidado de los hijos, del esposo, del hogar, así como la presión de la reproducción y atención a la familia, repercute negativamente en ella y la coloca, como he dicho antes, en una posición de subordinación, donde está propensa a perder su autonomía, su posibilidad de autorrealización, incluso su privacidad, como podemos apreciar en El huésped de Amparo Dávila. La vida del matrimonio, un tanto fracasado ya, que la autora nos da a conocer en esta historia, se desarrolla de manera monótona pero atendiendo a la norma establecida que por muchos años se había perpetuado en la literatura, del deber ser femenino, donde los roles de género seguían siendo los mismos,
La esposa, en obediencia y sumisa, se queda a cargo de las labores domésticas y los cuidados que la maternidad implica, y el marido sale de casa y funge como proveedor de la familia constituida. Ante la imposición de un extraño huésped, el único que parece estar conforme y tranquilo con la situación es el esposo, mientras que la esposa, Guadalupe y los niños de ambas son quienes tienen que vivir bajo la opresión que ejerce el insólito visitante. El miedo, como señala Lovecraft en su libro El horror sobrenatural en la literatura, es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, emoción que nos resulta imposible dejar de sentir cuando nos enfrentamos al ser que ha construido la autora de Tiempo Destrozado. Y son justamente el horror y el miedo las manifestaciones que se derivan de la violencia estructural que el texto hace evidente y que la sociedad no ve. El comportamiento del marido cuando su pareja le confiesa sobre la desconfianza y el horror que siente ante la presencia de la extraña criatura nos revela un sentimiento de superioridad y completa indiferencia hacia ella, en el que la dominación masculina se hace visible al imponer su voluntad en el entorno doméstico. Al ser la familia, como he mencionado, una institución culturalmente aceptada, la violencia cultural tristemente tiende a cobijarse en ella y por ende permanecer, pues va a la par de los cambios culturales que se viven en la sociedad, posibilitando la inequidad. Uno de los grandes atributos del cuento es hacer evidente y palpable para quienes leemos este tipo de violencia que se encuentra agazapada en la estructura del texto. A través del terror que ambas mujeres experimentan, este tipo de violencia se hace explícita, y más aún cuando el marido califica a su esposa de histérica, pues visibiliza la violencia verbal, la cual es una manifestación más de la violencia estructural. Resulta importante señalar cómo la autora nos introduce, gracias a este recurso de suspenso y terror fantástico, en este escenario donde el miedo juega un papel fundamental. En el huésped, tanto la esposa como Guadalupe se sentían atemorizadas, y no solo por la presencia que el marido impone, sino también por la falta de medios económicos. Cuando la protagonista manifiesta la falta de dinero, así como amigos o parientes a quienes recurrir, el miedo se acentúa en ella y elimina las posibilidades de liberarse de la violencia. El relato, como expresa Pedroso, denuncia estas ideas de libertad y prisión bien marcadas en el marido y la esposa, respectivamente. Ideas que, bien se puede señalar, corresponden al ejercicio de la violencia estructural, que según Johan Galton es la violencia más difícil de detectar, donde el bienestar, la libertad, la identidad incluso son trastocadas en esta familia por el varón. En la narración de Dávila se devela cómo las normas sociales repercuten en este deber ser femenino que es asociado desde siglos atrás al cuidado del marido, de la casa, de los hijos. En el texto, la violencia dentro de la familia es ejercida por el esposo, violencia que se representa a través del huésped. Y aun cuando el esposo no se encuentra en casa, su dominación sí. Por lo que este ser tenebroso que Guadalupe y la protagonista no pueden siquiera nombrar, se convierte en el signo simbólico que acechaba siempre. La violencia se amplifica gracias a las descripciones de los escenarios en los que se desarrolla el cuento. Para Gutiérrez León, la acción transcurre en espacios cerrados, oscuros, o si son abiertos, se convierten en escenografías lúgubres, pequeños microcosmos, donde el horror agazapado lanza de repente el zarpazo y sin misericordia alcanza a seres propensos a la indefensión. La descripción del huésped resulta también fundamental para generar los miedos, la represión, el temor, la limitación a la que es sometida la figura femenina, al grado que la puerta de su cuarto quedaba siempre abierta y no era posible cerrarla. Y de nuevo el texto hace hincapié en la idea de que las conductas femeninas son observadas incluso dentro del espacio privado, el doméstico. Pues la narradora nos dice: Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Situación que favorece el miedo y la pérdida, poco a poco, de la autonomía femenina, haciendo visible la opresión a la que es sometida. El huésped nos hace partícipes de cómo el cónyuge, al introducir a la casa a un ser disruptivo, violenta el orden familiar. Y no solo eso,
sino que advertimos el trato que recibe la protagonista por parte de este, un hombre al que no podemos conocerle del todo, pues el texto no se detiene en describirlo. Aún así, se percibe y visibiliza el tipo de relación que se establece en este matrimonio, donde para el marido, y expresa la narradora, ella representaba algo así como un mueble, que se acostumbraba uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Y los deseos de la mujer son puestos como meros desvaríos, pues como señalan Edgar Cota y Mayela Vallejos, está claro que para este hombre, el esposo, su mujer no tiene ningún lugar en su vida, muy por el contrario. Él impone su decisión y su deseo de gobernar sobre ella en todos los ámbitos de su vida. Como se ha podido apreciar, el marido no aparenta ser un hombre abiertamente despiadado o abusador. Sin embargo, su actitud, en referencia a la criatura que introduce a casa, nos hace pensar que es lo opuesto a lo que representa. Por lo tanto, la presencia de ese ser que produce horror, que agrede físicamente al bebé de Guadalupe y aterroriza a la protagonista y a sus hijos, simboliza, como he mencionado antes, la violencia estructural que repercute y permea en lo psicológico, y que se ejerce sobre todo a las mujeres. Desde el momento en que el huésped llega a ese lugar alejado e incomunicado a habitar en esa casa donde tampoco había luz eléctrica, la protagonista pierde la poca paz de la que gozaba. Incluso en el jardín, que era un espacio donde se sentía tranquila y donde sus hijos jugaban, se convierte también en un lugar en el que no se siente segura. Pues, como nos dice la narradora, cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla. Se situaba siempre en un pequeño cenador, frente a la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba a la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. Cierro cita. Ante esta situación, en donde el hombre ejerce su poder para restarle libertad a la figura femenina, el relato tiene la virtud de hacer, según Corral y Uriarte, más patente para la mujer la ausencia del esposo, su despotismo, y el estado de encierro en el que ella vive se acentúa. En esta familia, donde el único que decide, que impone y que rompe la estructura familiar es el hombre, la única salida que queda es unir fuerzas. Veremos entonces, casi al final del relato, que las barreras que pudieran existir entre empleada y señora se desdibujan para lograr liberarse de la dominación patriarcal de la que han sido objeto, y que el texto revela, haciendo, como anuncia Pedroso, una contundente crítica moral a una sociedad misógina y patriarcal, que aterroriza a las mujeres y les quita el derecho a la autonomía, por lo que la unión de fuerzas de dos mujeres de clases distintas contra el dominio psicológico que les impone la figura del huésped remite mucho a la unión femenina por la búsqueda de una sociedad más justa. Esta búsqueda por la autonomía, espacios femeninos y el cambio social se representa posible. Cierro cita. Cabe señalar cómo Guadalupe, a quien el texto describe como una mujer noble y valiente, que sentía gran afecto por los niños y también por la narradora protagonista, encarna la posibilidad de otra estructura familiar, una familia distinta en la que no está presente la figura masculina. Es precisamente Guadalupe quien decide poner fin a la situación tras encontrar a Martín, su hijo, lleno de golpes y arañazos debido a la agresión por parte del huésped. Serán entonces el personaje principal y Guadalupe en complicidad quienes acabarán con la vida de esa entidad disruptiva que las mantiene oprimidas y que con su mirada siempre vigilante parecía penetrar a través de las cosas y las personas. Con todo lo dicho, se ha podido observar que en El huésped, Amparo Dávila ha creado un universo donde la protagonista vive dentro de un espacio cerrado, oscuro y lúgubre, lejos de las posibilidades de libertad y autonomía, y todo ello propiciado por la figura masculina. Dentro de la familia, institución que por siglos se ha legitimado como un bien social, el huésped irrumpe y trastoca el entorno de las dos mujeres que le dan vida al relato, propiciando la inequidad en este esquema social. Aun cuando podríamos hablar de que el huésped es una figura que habita temporalmente dentro de una casa y que no podría causar el menor daño, en el texto se torna en una presencia que viene y corrompe todo el sistema y al mismo tiempo pretende mantenerlo vivo. El miedo y el horror, generados por ese ente de mirada penetrante,
son las manifestaciones de la violencia estructural que se vive dentro del entorno familiar. Y es justo esa la virtud del texto, hacer visible y evidente lo que la sociedad no ve. Es en ese sentido que el huésped entonces es el signo simbólico que se utiliza en el texto para representar dicha violencia en la familia. Muchas gracias.